Hola chicos, espero que estén todos bien, se hayan puesto al día en las asignaturas, tanto en matemática como en las otras, de las actividades que están pendientes. Les voy a dejar hoy, vamos a comenzar hoy con la unidad número 2 y nuestro objetivo de aprendizaje número 1, que es modelar situaciones o fenómenos de las ciencias naturales mediante la función potencia, que es de la forma f de x igual a ax elevado a z, donde z debe ser un número menor o igual a 3. Para eso, chicos, vamos a conocerla primero para poder llegar a lo que nos pide nuestro objetivo de aprendizaje. Nuestro objetivo de hoy es identificar dominio y recorrido de una función potencia con exponente mayor a 0. Ustedes ya vieron funciones anteriormente, por lo tanto ya conocen algunas de sus gráficas. Entonces vamos a activar conocimientos previos. Y algo que ustedes deben preguntarse siempre, o algo que siempre deben recordar, ¿qué es una función? Y en este momento ustedes deben estar ya dándose la respuesta de qué es una función, ya que la semana pasada dejamos el video de esto que deberían haber sabido. Y les traigo un esquema para recordar qué es una función. Función es una relación entre dos variables donde a cada elemento del dominio se le asocia o le corresponde un elemento del codominio. Es decir, para todo elemento del dominio debe haber un elemento, al menos un elemento en el codominio. ¿Ya? Veamos. Tenemos las preimágenes, que este es mi dominio. Y mi dominio es el conjunto de partida en una función. Son los valores que toma la x. No olviden eso. Sus elementos son los valores permitidos que toma la variable independiente, conocidos como preimágenes. También tenemos nuestro codominio, que son las imágenes. Y el codominio es el conjunto de llegada de una función. El recorrido es el conjunto formado por los valores que toma la variable dependiente en una función. Sus elementos se denominan imágenes. Recordemos que nuestro dominio está entregado por la x y nuestro codominio por la y. Por lo tanto, los valores que toma la y son nuestro recorrido. Les dejo un desafío. Determina si en los siguientes diagramas sagitales se representa una función. Recuerden lo que debía cumplir una función. Que cada elemento del dominio, debe tener al menos asociado uno del codominio. Con esa definición ustedes deben ver si esto es una función o no. Comenzamos entonces con nuestro tema de hoy, que es la función potencia. Definición. La definición de la función potencia es que es una función definida de los reales en los reales. Es decir, mi dominio son los reales y mi codominio son los reales. Y tiene la forma de ax elevado a z, donde a debe ser un número real y z es un número entero, distinto de 0. Entonces, en resumen, es una expresión solamente, por eso se llama función potencia, donde expresa una potencia, la variable está elevada a un exponente, que debe ser un número entero distinto de 0. Y el a debe ser un número real cualquiera. A y z no pueden ser ceros, ¿ya? Eso deben tenerlo presente. Veamos entonces un ejemplo. Con letrita, entonces, tenemos que nuestro a es un número real distinto de 0 y el n es un exponente cuyo número es un entero distinto de 0. Un número real, recuerden que acá puede ir una raíz, puede ir una fracción, puede ir un decimal, puede ir un número entero. Recuerden, un real. En cambio acá un entero
puede ir 1, 2, 3, 4 o hacia el otro lado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Veamos. Yo tengo mi función potencia 4x elevado a 7. Mi parámetro a es 4 y el parámetro z es 7. En mi segunda función g de x, un medio, x elevado a menos 3, mi parámetro a, es decir, el coeficiente que acompaña adelante, es un medio y el parámetro z sería el exponente que es menos 3. Igual en la última m de x, menos 7 cuartos es el a y el z es 2. Para que puedan identificar estos dos valores que pueden ser fracciones, pueden ser enteros, pueden ser negativos, positivos. Podemos clasificar nuestra función potencia. Esta clasificación son dos. ¿Cuáles son? Cuando n es par, cuando mi exponente es par, como en el caso de acá, o cuando mi exponente es impar, ya sea positivo o negativo, ¿ya? Entonces cuando n es par, positivo o negativo, y cuando mi n es impar, positivo o negativo. Hoy vamos a ver cuando es positivo, ya sea par o impar. Entonces tenemos exponente par. Mi gráfica es así. ¿Ustedes conocen esa gráfica? La vimos en tercero y en segundo medio. Exponente impar es como una hélice, ¿ya? Entonces, si yo tengo un exponente par, mi gráfica será así, y si es exponente impar, mi gráfica va va como hélice. Veamos nuestro primer ejemplo. Vamos a examinar, porque nuestro objetivo es ver y reconocer el dominio y el recorrido de esta función, solamente viendo la gráfica o su expresión. Yo tengo la función f de x, x elevado a 2. Su valor de f de 1, como lo vimos antes, ¿cierto? Vamos a sacarlo. ¿Cuál es el dominio y recorrido de cada función? F de 1 es cuando x toma valor 1, por lo tanto, va a ser f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que sería 1, ¿ya? Y si nos vamos acá, 1, aquí intersectamos, ¿cierto?, la gráfica y nos llegaría al 1. Su dominio. ¿Cuál es su dominio? Para ver el dominio debemos ver el x. El dominio está asociado con el eje de las x. Y acá ocupa todo el eje, porque si yo lo sigo extendiendo para acá, va a seguir la gráfica. No tiene ninguna restricción para x. Por lo tanto, son todos los reales. Si yo miro mi recorrido, tengo que fijarme en el eje y. ¿De dónde empieza la gráfica? Empieza desde el 0 hacia arriba. Por lo tanto, mi recorrido son todos los reales positivos, porque no está tomando hacia abajo, incluyendo al 0. Y esto se puede abreviar de la siguiente forma. R sub 0, porque lo está incluyendo, y son los positivos. Veamos otro ejemplo. Tenemos la gráfica de menos 4 quintos x al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? El coeficiente, el otro era positivo y este es negativo, ¿ya? El a, el otro era positivo y este es negativo. ¿Cuál es el dominio recorrido de cada función? Veamos. Lo mismo. Acá en la función cuadrática nosotros no tenemos restricción para el dominio, van a ser siempre todos los reales. Y en el recorrido, si nos damos cuenta, ocupa desde aquí hacia abajo. Por lo tanto, no incluye a los positivos, sino que incluye a los negativos. Y tenemos que son todos los reales negativos incluyendo al 0. R sub 0 porque lo incluye y son los negativos. Recuerden, al dominio yo lo asocio con la x y mi recorrido yo lo asocio con la y. Veo el eje de la y y ahí voy sacando mi recorrido. Veamos otro ejemplo de esta misma situación.
tengo menos 3x elevado a 2. Vemos que de nuevo nos da la misma gráfica, que es una parábola. Luego tenemos que sacar nuestro dominio y recorrido. Nuestro dominio, recuerden que, como dije anteriormente, en una ecuación, en una función cuadrática, van a ser todos los reales, no tengo restricción. Mientras que mi recorrido, acá, de nuevo es negativo. Fíjense, como es negativo, mi menos 3, mi coeficiente abre hacia abajo. Por lo tanto, mi recorrido va a ser del 0 y los negativos, que son los reales. Por lo tanto, mi recorrido son todos los reales negativos, incluyendo el 0, al igual que el anterior. ¿Cuál es la diferencia en que me dé los positivos? Fíjense en el coeficiente a. Si era positivo, incluía los positivos, no los negativos. Y como es negativo mi coeficiente a, me incluye los negativos en este recorrido. Segundo ejemplo. Tenemos una gráfica distinta, que es la de hélice, que esto pasa cuando el exponente es impar. Tenemos la función g de x igual a x cubo. ¿Cuál es el valor de g menos 1? Menos 1, y bajamos, nos da menos 1. ¿Ya? Ahí está ese puntito que nos pide en esta. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de cada función? Dominio, como dije anteriormente, no tenemos restricción tampoco y serán todos los reales. Acá, si se dan cuenta, no recorre una parte del eje Y. Mire, la gráfica recorre todo. Y esta es una gráfica que va creciendo. Recuerden que para ver si crece o decrece debemos ver de izquierda a derecha. Por lo tanto, como va subiendo mi gráfica, es una gráfica que crece. Y no hay ningún salto en esta gráfica, por lo tanto mi recorrido serán todos los reales. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos acá, a diferencia del anterior, que si se dieron cuenta este era positivo, ¿cierto? Y acá vamos a cambiar a negativo. ¿Qué pasó con nuestra gráfica? De ser creciente, miren lo que pasó. Es decreciente, va bajando. Por lo tanto, vamos a ver nuestro dominio y recorrido. Al igual que el anterior, no hay restricciones porque esta función no tiene problemas para usar datos. Es distinto si yo tuviera una raíz. Las raíces yo no podría usar raíz cuadrada de x, no puedo usar un número negativo. Por eso les hablo de las restricciones. Entonces los dominios son todos los reales. Y al igual que el anterior, si yo veo esta gráfica es continua, pasa por todos los números, por lo tanto el recorrido también son todos los reales. Veamos un último ejemplo. Menos 3 quintos x a la quinta. Vamos a obtener entonces su dominio y su recorrido. Si se dan cuenta, también, esto no hay restricciones acá, van a ser todos los reales dos dominios. Si se dan cuenta, para tanto la anterior que vimos cuando era par y ahora cuando es impar, tenemos que son todos los reales. Pero ¿qué han cambiado? En el dominio, o sea, en el recorrido, perdón. Entonces vemos de nuevo la gráfica es continua y como va bajando es decreciente. Por lo tanto, nuestros recorridos serán todos los reales. Y esa es la forma de ver. Ahora yo les voy a pedir una actividad donde ustedes se van a fijar. Si el exponente es impar, ¿qué sucedió? Si el valor de a era negativo, ¿qué pasó? Si era positivo, ¿qué sucedió? Solamente con su dominio y su recorrido. Veamos las actividades entonces que van a quedar para ustedes. En una tabla, resumir el dominio y recorrido de una función potencia según los valores de a, ya sea positivo o negativo, y los valores de n, ya sean par o impar. Si a es mayor que 0 y n es par, ¿cómo era su dominio? Recuerden que el dominio de todo aquí eran los reales, por lo tanto, acá pudieron haber completado, ¿cierto? Que eran los reales.
los reales, y en cada uno de los dominios los reales, ¿ya? Luego, acá en el recorrido ya cambia, por lo tanto ahí ustedes deben ver si era mayor que 0. ¿Qué pasaba? Recuerden que si era mayor que 0, la parábola va hacia arriba, por lo tanto incluye los reales positivos y al cerito. Y acá en el dominio recorrido para que hagan su resumen y puedan resolver las siguientes actividades. De las siguientes funciones, ¿cuáles son funciones potencia? Justifica tu respuesta. Les doy 4 funciones y de ellas tienen que ver cuáles son funciones potencia y por qué son función potencia o por qué no son la función potencia. 3. Sin construir ninguna gráfica, es decir, no van a hacer la gráfica como los anteriores. Van a determinar el dominio y el recorrido de las siguientes funciones. Les doy 6 funciones. Van a identificar si el A es positivo o es negativo y si su exponente es par o impar y se van a ayudar de la tabla que construyeron en 1. Con esto ustedes van a hacer la última parte. Solamente eso. Espero que se haya entendido, chicos, que tengan un excelente día, no duden en consultar y obviamente antes de pasar, ¿cierto?, de terminar esta actividad, no olviden hacer su reflexión. ¿Reconocen los contenidos trabajados? ¿Vimos esto de las parábolas, del dominio y recorrido? ¿Cuáles de estos contenidos crees que debes repasar antes de continuar? Y 3. ¿Cuáles de esos contenidos se te hizo más fácil de comprender? Nos vemos en nuestro próximo video. Espero sus dudas acá abajito en YouTube, en los comentarios, por WhatsApp, por correo, y ya lo tienen ustedes. Así es que un gran abrazo para todos. Nos vemos.